El INDER entregó más de 9.000 títulos en algo así como 18 meses. Es todo un récord en cuanto a producción y formalización de tierras. ¿Por qué ahora se puede hacer y antes no se podía, presidente? Muy buena pregunta, Horacio. La verdad que me gustaría un poco contextualizar. En primer lugar, tiene que ver con algo que es, yo le llamaría la capacidad institucional, vamos a decir, ¿verdad? En términos de capacidad institucional, nunca ha sido una vocación o nunca ha sido algo que la institución, por lo menos revisando los datos, algo que la institución haya desarrollado de una manera sólida, ¿verdad? Normalmente se entregaban títulos en la época de la reforma agraria, llámese IBR, 1.500 títulos por año, 2.000, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ahora en 18 meses estamos alcanzando 9.000 títulos. Cuando yo miro incluso toda la época de la era democrática, ¿verdad? Las más de 30 décadas que vienen ocurriendo en la era democrática, encuentro de que en promedio se han entregado 927 títulos por año. Con el presidente Santiago Peña estamos llegando básicamente a un promedio anual de 5.800 títulos más o menos. Entonces yo le llamaría en primer lugar que parece ser como que no nos hemos dado cuenta que Paraguay está ya en una etapa de modernización con la cual viene desde hace unas cuantas décadas. Yo le diría que eso arrancó en el año 2003 con las grandes reformas que se hicieron, reformas económicas principalmente y otras reformas de administración pública. Entonces, la institución en sí no se ha logrado adaptar. Por un lado está eso, ¿verdad? Por el otro lado también, por el lado de lo que yo llamaría la oferta, la demanda, que viene por el lado de la demanda de los campesinos, ¿verdad? Históricamente no ha sido una preocupación también del campesinado nacional obtener un título de propiedad, porque esencialmente el campo nunca fue un lugar donde la economía en sí haya sido monetizada. Normalmente el campo sobrevivía a base de trueque, estamos hablando de la década de los 60, los 70, ciertos sectores que no disponían ni siquiera de caminos, ¿verdad? Obviamente no tenían conexión con los mercados, entonces ¿para qué producir? Para la comercialización sí, ni siquiera tengo infraestructura, entonces normalmente el suelo servía o la tierra servía para subsistencia. Entonces parecería ser como si fuera que en un determinado momento del tiempo hay como un despertar del campesinado también, pues son dos cosas que se unen. La capacidad de la institución de desarrollar nuevos procedimientos, nuevas fórmulas de titulación, pero al mismo tiempo la presión de la demanda por parte del campesinado por ese título de propiedad, que es un documento muy valioso. Ahora, ¿por qué el campesinado generalmente no presionaba por su título de propiedad? Porque tampoco era, como te decía, el campo en sí estaba muy aislado y no había una necesidad de financiar factores de desarrollo, ¿verdad? O sea, no había una necesidad de comprarse un vehículo, un televisor, cosa que hoy ya existe en el campo, ¿verdad? Ya el campo se está urbanizando en determinados aspectos, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, esos dos elementos juegan un papel muy importante hoy, porque hoy sí ya tenemos la demanda. Hoy al día estamos recibiendo cientos de organizaciones campesinas demandando sus títulos de propiedad para todas sus colonias, pero la institución ahora está empezando a desarrollar capacidad operativa para la producción de esos títulos de propiedad. Entonces, esta es una primera parte. La segunda parte es por qué la institución nunca ha desarrollado esa capacidad. Y básicamente porque hubo un cambio muy importante en los 90, hacia finales de los 90, en 1998 específicamente. La Corte Suprema de Justicia establece un nuevo procedimiento, un nuevo método de titulación de parte, digamos, para el INDER. Era una acordada que se aplicaba al INDER. ¿Cuál era el antiguo procedimiento antes de 1998? Y el procedimiento era visitarle a Horacio en su inmueble, en su lote, ¿verdad? Y levantar todos los datos, Horacio con su familia, cuántas hectáreas, y voy y le titulo a Horacio. Y ese era el método que aplicaba el INDER hasta 1998. Cuando aparece la acordada 84-98, la Corte le dice no,
Yo ya no quiero que me traigas más los datos de Horacio. Yo quiero los datos de Horacio Martínez, yo quiero los datos de González, quiero los datos de toda la colonia. Entonces, para hacer eso, primero tengo que relevar el perímetro de la colonia, cómo está conformada mi colonia. Inscribir ese perímetro con el loteamiento dentro, con cada uno de los inmuebles levantados dentro de esa colonia, ¿verdad? Y inscribo en catastro, inscribo en registro público en una primera fase, y la ley me dice, segunda fase, traiga el título, hágale pagar 3% al campesino, ¿verdad? Que él firme su título de propiedad, y ese título de propiedad ya inscribe de manera definitiva en catastro y registro público. Entonces, eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros. Y para eso desarrollamos un método que se utilizó en el ámbito de Perú, ¿verdad? También se llevó a Colombia y se llevó a Brasil, que se llama el barrido predial masivo. Es el método que estamos adoptando nosotros y que consiste en ajustarnos a lo que la Corte ya determinó en el 98. Entonces, desde 1998 hasta, ¿verdad?, este momento de la historia, la acordada parecería ser que representaba una barrera para la titulación, pero sencillamente porque la institución no supo encontrar, por un lado, el método adecuado y por el otro lado, las relaciones interinstitucionales como para poder llevar. Nosotros lo que hicimos fue demostrar que se puede titular con la acordada vigente, y es más, la acordada me da seguridad jurídica. La acordada bajo ese método lo que impide es que exista titulaciones incorrectas. Ya no existe más superposición de inmuebles, que quiere decir superposición, ¿verdad? O yo no la inmueble fuera. Cuando diga tenemos yo porque cuando inscribimos la colonia, JPB indicativo y cola yo ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es muy importante lo que ocurrió en el 98, pero entre el 98 y hasta ahora prácticamente hubo una inacción, ya no se titulaba más. Como consecuencia de eso, ¿qué es lo que encontramos? Y encontramos que en el campo se desconectaron básicamente las agencias regionales que tenían su conexión con el campesino. Porque anteriormente la agencia era la que iba hasta el lote de Horacio, levantaba todos los datos, y eso se utilizaba para acá en Asunción, en un área que se llama la gerencia de colonias y tenencia, pero cuando la titulación era individual. Y la colonia y tenencia, la gerencia de colonia y tenencia era la que se encargaba de inscribir los lotes individuales a nombre de Horacio, y posteriormente se le entregaba el título a Horacio. Sin embargo, internamente se desarrolló un área ahora que se encarga exclusivamente de aplicar el método que es el sistema de información de los recursos de la tierra. ¿Qué hemos logrado? Y hemos logrado que el sistema de información de los recursos de la tierra se comunique con la gerencia de colonia y tenencia, porque la gerencia de colonia y tenencia tiene los datos de todos los ocupantes de los inmuebles, tienen los datos históricos, y ahora mejoramos esa comunicación intrainstitucional, pero al mismo tiempo creamos mesas de trabajo únicos con catastro y con los registros públicos. Entonces, una inscripción que te podía llevar 6 a 8 meses, hoy nosotros lo estamos logrando en un mes. Y eso ayudó muchísimo a alcanzar estos números que nosotros estamos anunciando, ¿verdad? Y que incluso nos da la posibilidad que había sido se podía. Porque anteriormente se entregaban 900, un poco más de 900 títulos por año. Y hoy sabemos ya que se puede. En primer lugar, se puede titular. Una cosa increíble lo que está ocurriendo. Estamos reventando los datos, estamos teniendo datos muy por encima de los promedios históricos, ¿verdad? Y en segundo lugar bueno, vos me dirías, ¿y cuánto sería la meta? O sea, ¿qué es lo que podés hacer hoy? Y yo te diría que la meta depende de lo que vos quieras alcanzar hoy. Depende de los recursos. Depende de los recursos. Nosotros técnicamente decimos un modelo escalable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 100 personas, tengo 10 vehículos, tengo 10 computadoras, tengo 100 litros de combustible y obtengo 1000 títulos, si yo duplico todo eso, puedo tener probablemente 2000 títulos. Si triplico, puedo tener 3000 títulos, ¿verdad? Entonces, depende sencillamente de cuántos los recursos que tengo asignados a la titulación. Nosotros este año estamos viendo la posibilidad de disponer de más recursos para aumentar, porque el presidente de la República nos ha dado un mandato y nos dijo: quiero llegar a 50.000. Él habla entre 50.000 a 100.000. Obviamente, ¿qué significa?
ese margen tan amplio. Depende del presupuesto. Que va a depender de los recursos que disponga también la tesorería. Si tiene un montón de recursos, ¿verdad? O sea, el presidente querría llegar a 100.000, pero si no tenemos los recursos suficientes, ¿verdad? Se llegaría a 50.000, igual sería un número increíblemente grande, y ya el campesinado en sí se está reorganizando y está diciendo, ay, así, Catuinacoa. Ese en primer lugar. En segundo lugar es la descentralización. Es muy costoso hacer todo el trabajo desde Asunción. Y tampoco nos creamos capacidades regionales. Tenemos que ir creando capacidades regionales. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos que ir formando la gente en determinada zona, como cuando antes existía la agencia regional y la agencia era la que titulaba. Bueno, nosotros estamos viendo, para minimizar costos, un enfoque nuevo donde va a haber una supervisión que va a ser transversal a determinada cantidad de departamentos. Entonces tenemos la división sur, por ejemplo, que queremos ahora iniciar la descentralización, ¿verdad? Que estaríamos ya haciendo seguramente en 15 días más los llamados correspondientes. La división sur va a abarcar Ñembucú, Misiones e Itapúa. Estos tres departamentos tienen en común de que en los últimos 30 años no han recibido prácticamente ni un título de propiedad. Y ahora queremos causar esa revolución en la zona sur. La segunda división, que ya entraríamos en esta fase piloto, sería la de centro, que le llamamos nosotros, que abarcaría Cazapá, Guairá y Paraguarí. Estos tres departamentos, ¿verdad? Y la tercera división, la zona norte. La zona norte es San Pedro, Concepción y Amambay. Entonces ahí, con la disponibilidad de recursos que tengamos, vamos a ingresar, y básicamente si pensamos este año, no sé, en 5.500 títulos, creo que eso por ahí está nuestra meta, podemos pensar de que estaríamos logrando cerca de 10.000 títulos de propiedad para este año. Para saber si el número alcanzado es relevante, es bueno o no, hay que tener en cuenta que en los 5 años anteriores se entregaron algo así como 6.030 títulos en todo un periodo de gobierno. Así mismo, un poco más de 6.000, ¿verdad? Sin embargo, el presidente Santiago Peña, en su administración, en 11 meses alcanzó 6.750 títulos. O sea, en 11 meses, menos de un año, logró más de lo que se había logrado en 5 años. Ese es un buen parámetro, un buen referente, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos, y realmente el año pasado incluso podíamos haber obtenido mayor cantidad de títulos, solo que tuvimos un retraso en la aprobación de nuestra ampliación presupuestaria porque necesitábamos más recursos para seguir haciendo más títulos. Enviamos un proyecto de ampliación al Congreso, lastimosamente no salió a tiempo, y ya cuando nos dimos cuenta en octubre solicitamos archivar el pedido de ampliación, y lo que hicimos fue utilizar un mecanismo de la ley 1535 que se llama cesión de crédito para poder ampliar nuestro presupuesto y continuar con la titulación masiva, y logramos ampliar, no recuerdo exactamente el monto, 8.500 millones de guaraníes más, ¿verdad? Y con eso alcanzamos una muy buena cantidad para cierre de fin de año del 2024. Presidente, las jornadas de entrega de títulos son prácticamente como una fiesta patronal, mucha alegría, risas, o a la campesina. ¿Por qué es tan importante la titulación de tierras? ¿Qué viene detrás de todo eso? Y la titulación, como te decía, ¿verdad? O sea, siempre es importante entender un poco la historia. ¿Por qué no había demanda de títulos? ¿Por qué no había tanta presión? Y bueno, por un lado, como te decía, el campesino decía, bueno, la demanda de títulos no hay por ahí mercado, no hay por ahí tapé. Por ahí que tú se ha invertido en la CVP, dar como el mercado, pues de por ahí la pide la campo. Tengo el problema ya, pues de por ahí la especialización la campo. Entonces la tierra, podemos decir, hasta más o menos 1980 servía solamente para subsistencia. Y bueno, se inyectó mucha plata con el plan algodonero nacional en la década de los 80 que se crea. Se inyecta plata, pero ¿verdad? No quedaba tampoco mucha plata en el campo porque aparece la figura de la copiadora ahí, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos modernos, y esto viene a partir más o menos del año 2000 y en adelante, 2003 en adelante más o menos, en los tiempos modernos, el crédito juega un papel muy importante. El crédito financia infraestructura, financia viviendas, me permite comprar un autito, una moto, y el crédito empieza a jugar un papel muy importante en todo el mundo, no solamente en Paraguay, en todo el mundo, principalmente en los países en desarrollo. Los países desarrollados ya
conocieron lo que era el crédito desde principios del siglo XX, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a entender la importancia que tiene el crédito, la importancia que tiene poder utilizar el excedente de los recursos para poder adelantar el futuro. O sea, lo que hace el mercado de crédito es, le sobra a Horacio, pero le falta a Nicolás. Entonces, lo que a Horacio le sobra, le da a una institución para que maneje, y Nicolás aparece y dice, yo quiero, porque yo tengo que hacer una casa, o yo quiero trabajar de taxista, quiero trabajar con un taxi, y voy a tener ingresos, y voy a devolver esa plata, ¿verdad? Entonces, sin ese crédito, Nicolás no hubiese tenido la posibilidad de financiar su emprendimiento, ya sea familiar o ya sea empresarial, ¿verdad? Y con ese emprendimiento va a tener más ingresos y va a vivir mejor, lo que le llamamos bienestar. Entonces, acceder a un crédito juega un papel muy importante, sumamente importante. Ahora, para que yo pueda acceder a un crédito, tengo varias modalidades, pero en la modalidad más tradicional, que es irte hasta una institución financiera a solicitar que te dé un crédito, ¿verdad? De entrada el banco te va a preguntar, ¿qué tenés? Para garantizar el crédito. Exacto, ¿qué tenés para garantizar el crédito? Y no tengo nada, te dice, ¿verdad? Y entonces te va a decir, bueno, te voy a dar pero a un año de plazo con una tasa de interés del 25%, porque no tenés nada, no sos seguro en la devolución. Alguna cosa te va, digamos, solicitar al banco, tu salario, ¿verdad? Son los dos elementos normales que te pide una institución financiera. ¿Qué tenés y cuánto ganas? ¿Verdad? Puedes ganar incluso poco, pero si tenés muchos activos, si tenés muchas cosas para respaldar el crédito, ¿verdad? Entonces el banco te va a dar, ¿verdad?, un buen crédito. Si no tenés activos, por lo menos ingresos, demostrame ingresos. Y bueno, tenés que demostrar ingresos. Y si no tenés activos ni ingresos, no tenés acceso al crédito. Es muy difícil que tengas acceso al crédito. Y con lo cual tus proyectos productivos que te van a permitir mejorar el bienestar tuyo y el de tu familia no se concretan. Y como dice el refrán, esta idea por un manón borejo acá, me dice. Muchas ideas muy buenas mueren en la cabeza de la gente que no tiene plata. Entonces ahí juega el papel muy importante el crédito. ¿Y qué tiene que ver el crédito con la titulación? ¿Verdad? Cuando vos tenés un título de propiedad, eso es lo que en la jerga jurídica le llaman garantía real. Es un documento que, si bien vos mirás, es un papel simple. Sin embargo, vos te vas al banco, ¿verdad? Con ese documento se te abre la puerta, te van a servir un café, ¿verdad? Después te va a atender un tasador, te va a decir, a la gran flauta, tu inmueble vale, no sé, este inmueble de 10 hectáreas vale 400 millones, ¿cuánto vos querés? No, yo quiero 15 nomás. No, demasiado bien cubierto, ¿verdad? Entonces ya te pasa con el gerente de crédito y, don, ¿cuántos años de plazo quieres? No, yo quiero 2 años. No te podemos dar a 5 años de plazo. ¿El promedio del valor por hectárea de las tierras del INER cuánto es aproximadamente en las zonas rurales? Y, por decir, una propiedad de 10 hectáreas. Y estamos hablando más o menos $500 la hectárea en promedio. Pero yo creo que es mucho más, incluso la superficie también, promedio son de 7 hectáreas. Porque nosotros, a la par que titulamos inmuebles rurales, también otorgamos títulos para donde están asentadas las plantas suburbanas. Y eso obviamente en el promedio baja mucho. Entonces una cosa es calcular la superficie de los inmuebles rurales, incorporando lo que le llaman los campesinos sitios, y otra cosa es sacando sitios, ¿verdad? Si yo saco sitio, probablemente llego a 9,5 hectáreas por campesino. Si yo le incorporo sitio, me quedaría con 7 hectáreas por campesino, ¿verdad? La misma cosa, ¿verdad?, ocurre con el tema de los cálculos, ¿verdad? En promedio, ¿verdad?, un campesino, o sea, se encuentra asentado en un inmueble con valor de mercado cercano a los $500, que probablemente sería sumamente bajo todavía, sumamente bajo. Ahora, te puedo dar casos más exactos concretamente. Santa Fe del Paraná. Caso Carlos Antonio López, en Itapúa, por ejemplo, ¿verdad? Hay un inmueble, la hectárea estaría posiblemente entre 50 a 60 mil dólares. Pero yo le entrego al campesino 22 millones de guaraníes, sí. Entonces, ¿verdad? Tenemos un poco estas asimetrías. Lo que sí, en el estudio que hicimos internamente,
surgió que ¿cuánto es el total de política pública en materia de titulación de tierras que se ha entregado al campesino? Y eso alcanza, hoy día está alcanzando ya, tengo entendido, si mal no recuerdo, 500 millones de dólares aproximadamente. Y en realidad, ¿a cuánto le llega eso al campesinado? Y le llega al 10%. No porque es un subsidio. Lo que hace el INDER es compró una propiedad hace 30, 40 años atrás, compró, digamos, a 3 o 4 millones de guaraníes la hectárea, y el INDER, por política de reforma agraria, no ajusta el valor de la tierra y entrega al valor al cual compró. Le carga un montón de cuestiones administrativas, pero que no suelen ser significativos, suelen ser más o menos 6 a 8% del valor del valor del inmueble, y es lo que el campesino tiene que pagar, es el valor al cual se compró, más una recarga por condiciones administrativas, por cuestiones administrativas. Pero hoy el INDER ya ha entregado una cantidad de títulos que significan un aporte del Estado en términos sociales equivalente a valor de mercado de 500 millones de dólares. Probablemente es una de las mayores inversiones que se estén haciendo en el periodo del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Y también seguramente va a ser la mayor contribución al campesinado nacional en los 5 años de gestión del señor presidente, porque hoy estamos revisando los números y vamos a avanzar significativamente en lo que es la titulación de tierra. Presidente, ¿es costoso llegar al título de propiedad? ¿Cuánto le cuesta al campesino la gestión para llegar al título? En primer lugar, todo el procedimiento es gratuito. Todo. O sea, acá lo que hoy ocurre es, ya no es más el funcionario de la agencia regional que se va y te dice tener que pagar 3 millones por este plano. Ese plano ya no tiene más utilidad. Eso que anteriormente hacían los funcionarios, que incluso si eventualmente hay algún funcionario que lo siga haciendo, ese plano no tiene legalidad. Ese plano no tiene legalidad, no se ajusta a la normativa de la Corte. Hoy ya no se puede entregarle al campesino el plano de su propiedad, hoy se le entrega el plano de su colonia. Ese en primer lugar. En segundo lugar, una vez que una colonia ha sido seleccionada, lo que ocurre ahí es que en unos días más, una semana, 2, ya van 5 vehículos y se bajan 5 equipos en esa colonia y empiezan a esparcirse en la colonia a hacer el relevamiento de los datos. Es lo que se llama el CIR, o el barrido predial masivo, ¿verdad? Por esos trabajos no se paga nada. El campesino solamente tiene que pagar por el título, por su lote, que ya viene incluso anexo al título de propiedad. Entonces él tiene el derecho de saber previamente, incluso la firma, su título, cuánto le va a costar, cuánto va a ser su cuota anual y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no es costoso, es más, no tiene ningún costo para el campesinado el trabajo de titulación. Anteriormente sí. Anteriormente yo me iba a la agencia regional, tenía que pagar la constitución de un topógrafo, la constitución de un censista, se levantaban los datos, iba a Asunción y se pagaba más o menos en promedio unos 5 millones de guaraníes. Eso hoy se eliminó con este método. Esos 5 millones quedan para la familia en el campo, para la familia del agricultor en el campo. Y ahora nosotros absorbemos el costo. Y cambió el sistema de titulación. Anteriormente el campesino iba y le solicitaba a la agencia, es lo que le llamamos el método de demanda. Hoy lo hacemos por el método de oferta. Elegimos las colonias que ya se encuentran relativamente bien en términos jurídicos, que ya está a nombre del INDER, ¿verdad? Ingresamos a esas colonias, vamos ingresando, ¿verdad?, a los departamentos donde tenemos mayor cantidad de colonias hoy. Por eso que vamos a encontrar que hay 6 departamentos que concentran el 90% de la titulación, que es toda la parte norte más la parte este, vamos a decir, la ruta hacia el este, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, repetir nuevamente, hoy no se paga nada por los trámites del INDER, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, hoy estamos con este enfoque y esperamos nosotros que esto aumente significativamente en los próximos meses, ¿verdad? Presidente, hay colonias que todavía no han sido formalizadas, que tienen 20, 30, 50, 100 años. Los que todavía no iniciaron ningún proceso, ¿cómo tienen que hacer con el INDER para empezar el proceso de formalización de las tierras en estas colonias? Bueno, en primer lugar, pedirle paciencia a la gente, que la gente entienda de que hoy estamos con unos recursos muy limitados, muy limitados. La institución tenía capacidad para hacer 900 títulos por año.
Hoy nosotros estamos haciendo casi 5.800 títulos por año y estamos llegando a 9.000. ¿Verdad? Y yo entiendo que la gente dice, ay, pues estamos ese título, 70 años más, no voy a pagar PAMA. Incluso te dicen algunos. Y efectivamente hay muchos casos que ya pagaron. Gente que murió esperando su título de propiedad. El caso de Milcea Chilaver murió a los 82 años de edad y llegó a los 12 años en la colonia. Colonia Andrés Barbero. En la colonia Andrés Barbero del departamento de San Pedro, ¿verdad? Ahora estamos entregando títulos de propiedad después de 70 años de ocupación. Entonces yo sé que los campesinos están ansiosos, están pero muy confiados en la administración actual. Han sacado incluso, tenemos casos en donde los campesinos han sacado comunicados, han sacado cartas abiertas en favor de lo que es la titulación masiva, para defender el método de titulación masiva, ¿verdad? Ellos hoy comprenden, ¿verdad? Comprenden perfectamente qué era lo que ocurría antes, por qué antes no se les titulaba y ahora sí se les titula. Están deseosos y ansiosos. Entonces, en primer lugar, eso, ¿verdad? Pedirle un poco de paciencia. En segundo lugar, ellos pueden acercarse a la institución del INDER, por un lado, o pueden acercarse cuando yo voy en audiencia pública en el campo, que generalmente me van a encontrar siempre por ahí, en los diferentes departamentos del país, incluso en el Chaco. Entonces, ¿verdad? Se acerca, nosotros les escuchamos, si disponemos de equipo y si toda la documentación de la colonia está bien, nosotros entonces ya empezamos los trabajos en esa colonia en 15 a 22 días. Hace aproximadamente un mes estuvimos en la colonia de Caguazú, Arendá creo que le llaman, si no me equivoco, que eso tiene, si no me equivoco, son más de 50 años de espera en la titulación. Y estuvimos nosotros ahí trabajando con los campesinos. Se trata de una colonia, tiene 3.500 familias aproximadamente que esperan su título de propiedad. Es una colonia nuestra, ¿verdad? Y bueno, yo estuve ahí haciendo audiencia pública hace aproximadamente un mes y tengo entendido que esta semana ya comienzan los trabajos de titulación de esa colonia. Ya desde hoy el equipo de barrio predial ya se está constituyendo en la colonia, ya están trabajando, ya hubieron primeros contactos con el equipo, con la parte técnica de la colonia. Y bueno, yo creo que este trabajo va a llevar 2 a 3 meses, hacemos todo el levantamiento, posteriormente se hace el análisis de la documentación y ya va a la titulación. Va a Paguazo. Presidente, se está hablando desde el gobierno en las últimas semanas y con más insistencia ahora que la titulación de tierras es el camino para el desarrollo de la microeconomía rural. ¿Cómo puede darse ese desarrollo en la microeconomía y cómo surge este concepto? Y bueno, es un concepto que justamente lo conversamos con el presidente de la República hace como 2 meses atrás. Y yo le llamaría como una falla teórica, una falla académica, ¿verdad? Hay una falla en las teorías a veces, ¿verdad? Y es un poco lo que nos dimos cuenta, ¿verdad? Nosotros que somos economistas y que nos formamos en esa rama de la ciencia y que lo que hagamos tiene repercusión sobre el desarrollo económico y social de una comunidad, ¿verdad? Fuimos formados en un 100% con libros anglosajones, ¿verdad? O sea, libros de Inglaterra, de Estados Unidos, premios Nobel de Economía, vamos a decir, o sea, son los más pensantes, los maestros que tenemos, ¿verdad? Y recordábamos con el presidente de nuestra época de estudiante. En nuestra época de estudiante, el capítulo 1, ¿verdad? Y posteriormente todos los libros que estudiamos, ¿verdad? Parten del supuesto, dice, si un productor dispone de capital, mano de obra, tierra y conocimiento, o sea, tecnología, entonces él lo único que tiene que hacer es combinar estos factores, ¿verdad? Y esperar alcanzar el máximo de ganancia. Entonces él va a usar el capital, el trabajo, la tierra, hasta obtener el máximo de ganancia, ¿verdad? Ahí arrancamos, es el primer capítulo del libro de economía y hablamos de que existe una frontera productiva, se llama la frontera de posibilidad de producción, que podemos estar un tiempito fuera de la frontera, pero no mucho tiempo, que estar por debajo de la frontera es ineficiente porque no estamos sacando el potencial a los factores de producción que son capital, tierra, trabajo
y conocimiento, no le estamos sacando, si estamos por debajo de nuestro potencial, vamos a decir. Y bueno, eso es lo que estudiamos nosotros los economistas, y eso estudiamos el primer año, el primer día, hasta el último día que nos recibimos, hasta el último examen. ¿En qué nos dimos cuenta? Que cuando arranca diciendo, supongamos que el productor tiene capital, tierra, trabajo, se está asumiendo que el productor tiene el capital. Y en realidad el capital se acumula o se logra con el financiamiento, con la inversión productiva. Y la inversión productiva requiere préstamos. Y resulta que el productor no tiene acceso al préstamo. Bueno, hasta ahí parece, ¿verdad?, que es una cuestión de préstamo nomás, que no tiene acceso al crédito. Pero después vamos al segundo factor de producción. Vamos al factor de producción de la tierra, ¿verdad? Porque para sacar un préstamo necesitas un título de propiedad de tu tierra. Y encontramos que en ninguna parte de los libros que nos vienen de Estados Unidos, que nos vienen de Inglaterra, nos dicen, supongamos que tenés tierras que están inscritas en los registros públicos. O supongamos que las tierras están tituladas. No dice el libro eso, no aclara. Y ese libro es para países que tienen el 100% de sus tierras tituladas. Y tendría que escribirse un capítulo aparte para aquellos países que no tienen tierras tituladas, porque la historia es absolutamente distinta. Para los que tienen solo derecheras. Exacto, solamente soy un ocupante de la tierra. Viene un juez y dice, interdicto de recobrar la posesión, me expulsa a mí, le pone a cualquiera. Tiene inseguridad al campesino, porque un juez a veces se mete en temas justamente de reforma agraria y hace este tipo de cosas, y lo que hace es volver más inseguro la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y todo esto se resuelve con un título de propiedad. Le das el título de propiedad, ahí tiene razón el libro. Supongamos que la tierra del productor está titulada, que con ese título puede sacar un préstamo, que con ese préstamo puede comprar maquinaria, y esas maquinarias son el capital, y puede también contratar trabajo. Ahí recién empieza a tener sentido el libro de economía. Pero todos estos elementos forman parte de la microeconomía. Estos son políticas microeconómicas. Acceso al crédito, titulación de las tierras, la contratación de trabajadores formales, todo eso forma parte de la microeconomía. Entonces había muchos que decían, ¿cómo es que desde el punto de vista del crecimiento económico muchos están mejor? Pero algunos no crecen, no están mejor. Entonces el problema es que vengo haciendo un trabajo impecable en materia macroeconómica hace 2 décadas, ¿verdad? Más de 2 décadas. He mantenido la regla fiscal invariable, probablemente el único en América Latina, ¿verdad? No se ha modificado la regla fiscal, tenemos una regla fiscal mantenida durante 3 décadas, que le llaman el triple 10, ¿verdad? Que es 10 de impuesto al valor agregado, 10 del impuesto a la renta, a las ganancias y 10 de parte del impuesto a la renta personal. Entonces, este mundo es previsible para todos aquellos que tienen corporaciones, agroindustria o que tienen industria. Es muy previsible. O determinados segmentos de la clase media, como los de arriba, donde saben que se pueden acostar tranquilos que el impuesto a la renta personal no va a cambiar. Y toman sus decisiones de todo un año basado en ese escenario. O sea, no hay incertidumbre, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, hemos construido una de las economías más sólidas de América Latina, desde el punto de vista de la macroeconomía. Pero desde el punto de vista de la microeconomía, no le hemos visto a la gente que está por fuera del circuito, y lo que llama Hernando de Soto, fuera del contrato social. El problema es que cuando la economía crece, tiene que en teoría gotear hacia abajo. Y el goteo nunca va a ser igual. Para aquel que tiene una corporación y tiene un equipo jurídico que le asesora en determinados temas y se aprovecha el crecimiento económico, o para aquel que eventualmente el Estado le compensa con algunas políticas, llámese tecoponato, ese tipo de cosas, donde se aprovecha el crecimiento económico. Y aparece un segmento medio a quien no le está goteando, ¿verdad? No le está goteando, llámese porque eventualmente no tiene la formación, no tiene el capital humano necesario, que es un factor muy importante, ¿verdad? Llámese porque eventualmente hay costos o sobrecostos para la clase media. Muy interesante, ¿verdad? Aprendí de un comunicador el día de ayer el concepto de sobrecosto de la clase media.
¿verdad? O sea, como el sistema de transporte es pésimo, yo tengo que comprar un auto, tengo que sacar un préstamo, ¿verdad? Tengo que pagar por mi auto, pero además de eso tengo que mantener el costo operativo de mi vehículo. Y eso implica mucho gasto, ¿verdad? Que podría haber quedado en la familia para mejorar condiciones de bienestar familiar. Sin embargo, la ineficiencia del transporte público hace que yo necesariamente incurra en estos costos elevados, ¿verdad? Que si tuviesen un transporte público eficiente, yo no iba a incurrir en esto, me iba a ir solamente sentado leyendo en un, digamos, en un transporte público eficiente, tecnológicamente adecuado, ¿verdad? Con mucha tranquilidad llegaría a mi trabajo. Y acá estamos perdiendo dinero y tiempo de los trabajadores como consecuencia justamente de la ausencia o del hecho de no mirar microeconómicamente las cosas. ¿Y Hernando de Soto quién es, presidente? Hernando de Soto es justamente uno de los economistas que crearon el concepto de lo que es el barrido predial masivo, pero ese es el método. Él crea el concepto de barrido predial masivo como una forma de resolver toda la tenencia, toda la irregularidad en la tenencia de la tierra, porque él tiene dos tesis interesantes en la tenencia. En primer lugar, algo que tiene que ver con la inseguridad. Él dice, tenencias inseguras generan más inseguridad comunitaria. Lugares donde los campesinos no tienen sus tierras aseguradas son lugares con conflictos. Y él parte incluso de la historia en donde en Perú había guerrillas. Él es peruano. Él es peruano, un economista peruano muy destacado, se candidató a presidente de la República en Perú, no logró la presidencia, pero sigue dictando charlas e incluso hace poco actualizó sus libros, tiene 2 libros, uno que tiene que ver con ese problema de la seguridad en el campo y que si no se le brinda seguridad al campesinado, obviamente lo que vamos a tener es periodos de inestabilidad, enojo, inestabilidad, todo ese tipo de cosas. Y eso se llama el otro sendero. ¿Y por qué se llama el otro sendero? Porque ocurrían reuniones estratégicas alrededor del presidente de la República del Perú. Algunos decían, presidente, la insurgencia se combate con más fusiles, con más balas. Otros, fortalezcamos la Fuerza Aérea para bombardear la selva. Y Hernando de Soto sale y dice, no, esto se combate con título de propiedad. Estos campesinos están enojados porque están fuera del sistema. Al no tener un título de propiedad, no pueden ni siquiera ir a sacar un préstamo. Y ellos lo que ven es que hay gente que tiene facilidad para tener tierra, facilidad para titular sus tierras. Yo, campesino, que estoy en lo más marginal de los ingresos, ¿verdad? Quiero hacer la titulación de tierra y resulta que hay toda una burocracia preparada para mí para que me diga no se puede, ¿verdad? Entonces esta gente está enojada. Titulémosle, entreguémosle el título de propiedad y esto se va a calmar. Y efectivamente ocurrió eso en Perú, ¿verdad? Y ya cuando él se da cuenta que su tesis era correcta, ¿verdad? Con el otro sendero, que un título de propiedad estabiliza socialmente una comunidad, entonces dice, bueno, ¿cómo la comunidad puede, ¿verdad?, progresar a través de un título de propiedad? Y a él ahí desarrolla lo que se llama el misterio del capital. ¿Y por qué lo llama el misterio del capital? Porque él sostiene la tesis y haciendo evaluaciones de varios países pobres, aparentemente pobres, él hace un avalúo de la tierra y encuentra que si pudiésemos canalizar todas esas tierras, ¿verdad?, a través de una regularización de la tenencia, o sea, a través de un título de propiedad, entregarle al campesino y que el campesino use esas tierras para ir a sacar préstamos, para realizar inversiones productivas, desataríamos un círculo virtuoso que en un corto periodo de tiempo nos haría llegar al desarrollo. Entonces por eso él le llama al misterio del capital, porque dice, no hay país pobre, lo que hay son países que no han regularizado sus activos, en este caso la tierra, ¿verdad? Entonces una tesis muy interesante, es básicamente la tesis que nosotros estamos aplicando acá. Tenemos colonias donde nos damos cuenta que en el otro sendero él tenía razón, llámese Marinacue, llámese Arroyito, llámese eventualmente otras colonias, ¿verdad?, donde al titular vemos que todo se estabiliza, que todo se tranquiliza. De hecho, en muchos casos ni siquiera quisieron ir a la marcha, por ejemplo, porque ya tenían sus títulos de propiedad. Pero también tenemos otros casos en donde estamos entregando títulos de propiedad, ya es una colonia relativamente estable, y lo que vemos es que enseguida mandan a los bancos, sacan préstamos. Y tenemos varios casos así que podemos citar. Y es más, nosotros vamos a hacer un seguimiento transversal, ¿verdad?, en estos 5 años. Vamos a ver cómo encontramos una colonia y cómo dejamos esas colonias.
con cuánto de construcción encontramos. Pero vamos a encontrar probablemente con mucha inversión en infraestructura, vamos a ir viendo cómo impactó el título de propiedad en diferentes lugares del campo.